Continuem, ara sí, un Muy cop bien, inaugurat el pues foro. continuamos ahora sí, una vez inaugurado ya el foro en toda su dimensión, empezamos con la primera mesa redonda. Libre consentimiento, derecho al propio cuerpo. Esta mesa la defenderán Laia Serra, Patsili Toledo, Guiomar Rovira y Silvia Alberic. Volveré después para recordaros algunas cosas. Nos vemos. Funciona el micro? Ara sí, estupendo. Ahora sí, Doncs, fantástico. Muy bien. benvinguts, benvingudes, benvinguts a tothom Bienvenidos, en bienvenidas, aquest nou bienvenides fòrum. 20 a anys todo el són mundo. molts Este nuevo anys foro, de 20 años contingut, son de muchos reflexió, años de contenido, de de treball reflexión, conjunt i, per de tant, un trabajo dia de conjunto. celebració. Así que es un día de celebración. Queremos agradecer al foro que un año más nos dé la oportunidad también de traer, bueno, de aportar nuestros puntos de vista, nuestros aprendizajes, Per y nuestras col·lectivitzar-les, que al reflexiones final para és el que colectivizarlas, ofereix, no? que al final es lo Aquest que espai. ofrece este Avui, espacio. en aquesta taula, parlarem Hoy de en lliure esta mesa consentiment vamos i a de hablar del dret libre al propi consentimiento cos, y com del veieu a derecho al la propio cuerpo, diapositiva, como i volíem, veis en la sobretot, diapo, y intentar, queríamos, d'alguna ante manera, todo, no abordar intentar aquesta matèria no des de la abordar esta polèmica, cuestión sinó desde la aportant polémica, elements claus, sino aportando elementos resoldre clave, dubtes, resoldre resolver interrogants dudas, i resolver posar i interrogantes abordar cadascuna de y les qüestions que abordar entenem que cada formen una de las part dels cuestiones que ingredients entendemos d'aquest debat. que forman parte de los Faré la ingredientes de este presentació debate. de les Voy meves a companyes de presentar taula a mis quan compañeras de vagin a mesa intervenir, una rere cuando l'altra. vayan a intervenir I abans, de forma a mode consecutiva. introductori, volia Y como compartir intro, algunes simplemente reflexions. quería compartir En primer algunas lloc, reflexiones. la De entrada, conceptualització de les la violències sexuals i el conceptualización de las consentiment violencias és un sexuales y el procés viu, consentimiento és un es un procés en proceso construcció, és vivo, una es un construcció proceso col·lectiva. en construcción, es una Estem construcción parlant de consensos colectiva. socials. Estamos hablando de Tenim consensos molt clar sociales. que, Tenemos muy d'alguna claro manera, hi ha que de molts un modo u pols otro també de hay poder, però muchos també polos de también de conviccions poder, legítimes pero que de entren en convicciones aquesta esfera legítimas también i que que entran hem en de esta tenir esfera en y compte. que debemos tener en En cuenta. aquesta taula que hem En esta treballat mesa durant totes aquestes setmanes seguimos prèvies, trabajando contem amb la durante mirada muchas de semanas diferents trajectòries i anteriores, experteses contamos de con la diferents mirada de àmbits distintas professionals, trayectorias, però les que experiencias, estem ámbitos assegudes avui profesionales, aquí pero las que no estamos hoy som aquí només sentadas nosaltres. no somos solo Totes som nosotras. activistes Todas feministes somos que venim activistas treballant feministas en espais que venimos de debat trabajando en col·lectiu. espacios de De fet, debate vull esmentar colectivo. específicament De hecho, quiero Novembre mencionar Feminista i específicamente Cala Dona, Noviembre Feminista en y què Cala fa Dona. mesos que estem treballant, Hace com deia, meses que en aquesta trabajamos, construcció como col·lectiva, decía, on en estem esta pensant, construcción on ens estem colectiva. escoltant, Estamos on pensando, intervenen nos companyes estamos amb escuchando trajectòria i e reflexions intervienen de molts compañeras anys, con perquè fa trayectoria y molts reflexiones de anys que muchos estem años, porque treballant hace en muchos aquesta años que venimos matèria. trabajando en esta També materia. volíem, a mode introductori, recalcar i reafirmar En esta presentación quería también que, si recalcar y bé reafirmar l'espai jurídic, el prisma que jurídic, si acaba bien el ocupant espacio sempre el jurídico, el centre del prisma debat, jurídico a través acaba de processos siempre ocupando el judicials, a centro través de del debate, sentències, a a través de través de procesos, tota aquesta sentencias espècie judiciales, d'absorció judicial de que hi esta ha, especie de no podem perdre absorción de vista judicial que que les existe, violències no sexuals podemos perder de tenen una vista que las xifra violencias d'infradenúncia sexuales tienen una tremendament cifra de irrisòria. infradenuncia La majoria, tremendamente el irrisoria. 98% La de les violències mayoría, el sexuals 98% no de acaben las violencias judicialitzades. sexuales no Per tant, acaban teníem clar judicializadas. que la Así construcció que de teníamos respostes claro ha de partir que la des d'un altre construcción de lloc. respuestas No debe podem partir de ignorar otro aquest lugar. espai, que a més No és un podemos espai ignorar de ese poder, ho espacio, hem de que dir es un així, espacio de però hem de poder, tenir clar que la además, así resposta hay ha de que venir decirlo, des d'un pero altre lloc. debemos tener claro I que la també tenint respuesta en debe compte que les proceder de violències otro sexuals lugar.
Teniendo en tenen cuenta también que uns las violencias contextos molt sexuales específics. tienen No unos podem contextos donar la muy mateixa concretos. resposta No a podemos les dar la violències que misma es donen en un respuesta espai de lleure, a las que es donen violencias en en un un col·lectiu espacio de polític, ocio, que es en un donen colectivo en l'àmbit de la político família, en o una en el ámbito de la universitat, familia, en en un una espai de lleure universidad, o en una plaça en un pública. espacio de ocio Això o és en una plaza important pública. perquè les Esto es relacions de importante poder, porque las les relaciones de estructures poder, i les las circumstàncies estructuras particulars de y las cadascun d'aquests circunstancias casos particulares són de cada clau uno a de los l'hora de casos donar una son resposta clave a la adaptada hora de dar i una respuesta ajustada. adaptada y ajustada. També volíem mencionar que, Queríamos mencionar aquí también d'alguna manera, quan se'ns va proposar d'intervenir en aquest fòrum, com deia abans, vam intentar pensar la manera més constructiva de com abordar una matèria, de fet, tan complexa, tan àmplia i amb tants matisos. I vam tenir clar de manera unànime, i així hem treballat el format d'aquesta taula, en el que pretenguéssim intentar donar respostes. És evident que les respostes parteixen dels nostres debats, dels nostres punts de vista, de les nostres trajectòries. No pretenem donar respostes tancades i tampoc tindrem resposta per tot, però sí hem procurat d'alguna manera disseccionar aquesta matèria per intentar oferir el màxim contingut possible. Dit això, també, després d'aquesta taula en què tindrem cadascuna de nosaltres 20 minuts d'intervenció, intentarem ser molt estrictes amb els tempos perquè precisament el fòrum no és només un espai unidireccional, sinó que també deixarem espai per la bidireccionalitat, perquè des del públic, on també hi ha molta expertesa i molts aprenentatges col·lectius, es puguin formular preguntes, compartir reflexions i, a més, en el darrer quart d'hora de temps que ens és donat. Dit això, comencem amb la primera intervenció. Empezamos con la primera Celebrem intervención. avui tenir aquí Celebramos Guiomar hoy Rovira tener aquí Sancho. con nosotros Guiomar a és Guiomar professora Rovira de la Universitat Sancho. de Es Girona, profesora de la és Universidad de escriptora i Girona, activista feminista. es He de recomanar escritora y molt, activista molt, molt feminista. el llibre Debo recomendar el estupendo libro, que ha el publicat sobre el estupendo moviment libro que ha Me Too. publicado sobre Us el el recomano movimiento perquè Me fa Too. una Os lo anàlisi recomiendo porque hace un análisis a la seguretat. ahí. I, a més, Y Guiomar además, també Guiomar también treballa i viu a Girona, però trabaja durant y vive en molts Girona, pero anys ha durante viscut a Mèxic muchísimos i, per tant, años estuvo també viviendo en les México. companyes que ens poden Y por lo aportar punts tanto, de aquellas vista compañeras que nos pueden aportar puntos de vista de otras latitudes y de otras maneras de hacer feminismo, siempre enriquecen mucho más el Faré la debate. presentació de les Haré la intervinents presentación a de l'inici de las cadascuna de les intervencions. Per intervinientes tant, al inicio de Guiomar, cada intervención, así que endavant. Guiomar, adelante. Moltes gràcies, Laia. Muchas gracias, Laia, y muchísimas felicidades por estos 20 años y por el honor que supone para mí estar aquí hoy. Gracias por la invitación. Y gracias también por vuestra presencia y la de mis compañeras. Y gracias a toda la organización de este increíble espacio. Como os decía Laia, yo estuve viviendo 28 años en México, gran parte de mi vida. Y lo que me gustaría hacer, aunque mi experiencia se centra en el campo de la comunicación y en el campo del feminismo, las redes sociales, me gustaría ofreceros un contexto de por qué a día de hoy hablamos de consentimiento. ¿Por qué el tema de la mesa de hoy puede ser el del consentimiento? En cierto modo, o directamente, sin decir en cierto modo, es porque ha habido un movimiento increíble, un movimiento global, lo que yo denomino, en cierto modo, una cierta de multitudes feministas conectadas que han puesto una serie de temas en la agenda pública hegemónica. Y este movimiento es muy importante. Hay que reconocer que arranca justo con este nuevo fenómeno que son las redes sociales. Estos espacios que se han vuelto tan tóxicos, estos espacios que a día de hoy son espacios corporativos dedicados a la captura de datos y a difundir mensajes de odio y crear ruido, también han sido, y en muchos casos pueden seguir siendo, espacios para conversas inesperadas, espacios saqueados con un espíritu de hacker por las mujeres. Pensamos que estas multitudes conectadas, feministas, que hemos visto en estos últimos años a nivel global, arrancan más o menos en torno al año 2015. Obviamente el movimiento feminista en todas partes tiene
veure duración com un mayor, moment, pero a mi m'agrada sí veure que des d'Amèrica Llatina, apreciamos perquè jo vinc des desde d'allà, América amb Latina, el porque hashtag ahí es Ni Una donde yo Menos vengo, i con les el grans hashtag Ni Una Menos mobilitzacions y las que grandes apareixen a movilizaciones Argentina el juny que del surgieron en 2015 Argentina en junio contra de els 2015 feminicidis, contra los amb el Ni Una Menos, feminicidios, amb una con convocatòria el que es Ni fa Una com a Menos, con una convocatoria autoconvocatòria. que se hizo de manera Mobilitzacions de moltes independiente, con la periodistes, de movilización moltes de dones muchísimas organitzades, però periodistas, sobretot tota una mujeres sèrie de organizadas, persones, de pero dones sobre que todo una serie es de senten personas, mujeres, interpel·lades i que se sintieron surten també als interpeladas carrers. y I de la salieron manera a la en què calle. aquest procés es viralitza, Y aquest hashtag cómo i vimos aquestes este proceso viralizarse con formes este de hashtag protesta y con es van estas formas de contagiant i es protesta van repetint i es se van fue adaptant contagiando i el es van movimiento, apropiant en cada compartiendo, context de forma adaptando molt y diferent. tomándolo como uno Llavors, propio en tot cada això contexto. que ha passat, a mi em sembla ¿Qué ha molt, ocurrido? molt rellevant Pues para veure mí es com muy aquestes relevante ver multituds cómo estas multitudes conectades, conectadas, globales o transnacionales o digamos tenen a veure amb això, amb la possibilitat de trobar espais feministas tienen que ver on con encontrar no hi ha espacios ningú en per los que autoritzar-te no per haya prendre la nadie paraula, donde on no tome la hi ha palabra, donde no haya filtres, nadie que amb això autorice, també donde no tots haya els perills que filtros. suposen les xarxes Y en socials, este sentido per hay que tener en cuenta establir los riesgos de las redes sociales también, converses para establecer que poden conversaciones, diálogos resultar que pueden espais molt resultar estranys. en No? espacios Pensem, muy per extraños. exemple, Pensamos, por ejemplo, on normalment en parlàvem de les donde violències normalmente sexuals. solíamos hablar de Normalment era violencias on els sexuales. grups Pues tancats, era o si no, donde és había aquesta grupos lògica cerrados, ¿no? del En xiu-xiueig, esta no? lógica de cuidado amb aquesta persona, cuidado i tal. cuidado Què con passa esta quan, persona, de cop i hablar en volta, voz baja, pero muy de aquestes repente reflexions, aquestes experiències estas encarnades reflexiones y estas apareixen experiencias en encarnadas espais que no són surgieron ni públics en ni privats, espacios són que no tot eran el ni contrari, públicos ni privados, que sino estan todo a lo la vista, contrario. que els hi donen una Espacios a la visibilitat vista de massiva los demás, i dando alhora que visibilidad generen aquest masiva. procés Espacios que generan este d'espín, proceso de aquest espejeo, de moltes espejeo persones, moltes dones que de de cop i muchas volta personas, muchas mujeres que comencen a trencar els silencis de d'una repente forma empiezan a romper los silencios inesperada de una manera i totalment inesperada y completamente Podem incontrolable. dir aquí que el que veiem Podemos és decir que aquí que lo que vemos amb aquests debats i amb aquest... es que jo, en estos jo debates ho denomino la era del Me Too. yo lo denomino El la que era passa del és Me Too. això, que Lo que ocurrió ha sido es esto, trenquen els silencis d'una que forma se brutal rompieron i los es posa silencios de una manera brutal. el dany de la Y que violència sexual el en daño de la l'espai violencia públic d'una sexual manera incontrolada, aparece en el assenyalant moltes espacio público de vegades manera incontrolada, als muy perpetradors. a menudo ja no tant señalando només a los explicant les perpetradores, experiències no personals, solo sinó també explicando las experiencias posant en el personales, centre la sino también possibilitat poniendo en el centro la de posibilidad nombrar els de perpetradors. nombrar a los I, en el perpetradores. fons, exhibint llavors Y al fin y al cabo el exhibiendo perill mateix de también que les dones el parlin, riesgo no? Per les de que reputacions las mujeres i per hablen de tota ello, por la l'estabilitat del reputación, nostre por la sistema. estabilidad también de nuestro Aquest sistema. procés de trencar el silenci Pero i este proceso de romper el emmirallar-se silencio unes amb altres y en xarxa de ver el no es pot espejo entendre de la sense otra les en mobilitzacions nosotras al carrer, mismas, no se sense puede tot el que ha entender sin la passat amb aquest movilización Ni Una ciudadana, Menos, amb les sin todo lo que grans ocurrió con marxes, estos amb les movimientos vagues de las feministes, grandes amb les marchas, el Ni Una concentracions, amb les Menos, performances. Jo las ara, mentre concentraciones sentia feministas, las parlar performances, mientras les oí que ens hablar han precedit, a las que nos han recordava precedido, les grans recordaba mobilitzacions a las Mèxic, grandes on més de movilizaciones 9 en México, dones són assassinades con- al dia. No? I donde más de recordo 9 mujeres el son gran impacte asesinadas que al era día. anar Y a recuerdo el gran mobilitzacions impacto on que era per fi acudir a estàvem cridant al movilizaciones carrer donde por fin mi cuerpo es estábamos mío, yo decido, yo soy mía, diciendo en la que te calle, dije mi que cuerpo no, es mío, pendejo, yo no. decido, yo soy O mía, sigui, y la tú dices que no, possibilitat pendejo, que no. de col·lectivament anar dient Es la no, posibilidad de aprendre a colectivamente dir no. decir no, Què és de això aprender a d'aprendre a decir dir que no? no. ¿Qué es esto I com de ens donem aprender a decir compte que no? aprendre a dir no ¿Y no és cómo nos damos suficient? cuenta de que aprender a decir Perquè que no no, basta? moltes vegades no sabem dir Porque no. muy a menudo no I tot sabemos això es decir que mostra no. també Y todo en aquesta esto continuïtat se ve entre también en esta que continuidad apareix a les xarxes i que apareixen entre lo que aquestes vemos en las redes constel·lacions que podem sociales fer y en estas constelaciones d'expressions que que apareixen podemos hacer de expresiones a Twitter o a que X aparecen en o a Twitter qualsevol o altra en xarxa X social. o en cualquier otra Aquestes red social. constel·lacions de diferents Hablo tipus de esas de constelaciones de denúncies. diferentes tipos de denuncias. En el centre de les quals, com ho va En el demostrar centro de el las Cuéntalo cuales, aquí como demostró a el l'estat Cuéntalo, espanyol, en el aquí centre en el de les Estado quals español, estan els feminicidis. se encuentran los Sí, feminicidios. després, amb la possibilitat de fer anàlisi de Con la xarxes posibilidad de socials, hacer un es análisis veu de que amb redes tota sociales aquesta podemos ver que quantitat desordenada en de toda esta cantidad necessitat d'expressar desordenada i de trobar necesidad de paraules per expresarse y de explicar encontrar el que no s'ha palabras para explicat, el explicar que no tenim lo que no se ha referents, no hi ha explicado y para lo reflexivitat que no social tenemos sobre què és violació, què és para lo que agressió, no tenemos què és el que m'ha referentes passat, sobre què és qué el que he es agresión, sentit. qué es En tot violación, això, qué es lo que me ha quan ho pasado, qué veus es lo en que he xarxes sentido. socials i Cuando lo ves organitzes, en com es redes va fer amb el sociales y lo Cuéntalo, organizas, gràcies als como se arxivers dice, de y es como Catalunya se que ho hizo van con el Cuéntalo gracias a los registrar i
viveros de Cataluña que lo registraron.
vemos en el feminicidi. centro Al voltant, feminicidio, violació. y en torno al Després, feminicidio, violación, maltractaments. y después Després, maltrato, gelosies, y després después tot allà, i després els celos y piropos, muchas els otras insults, cosas els más, no sé què, como no? La piropos, misogínia insultos, generalitzada. misoginia Llavors, el que generalizada. veiem és com Lo que estem vemos es intentant, cómo durant estamos tots aquests intentando anys, durante todos nombrar estos años i donar nombrar, dar capacitat nombre, d'entendre a denominar les y mateixes dar dones de capacidad de reconèixer entender a las mujeres el que ens ha mismas, passat el i el que està reconocer lo que passant, nos ha pasado y lo que está unes a pasando. altres. Jo en això li dic que, en certa Yo manera, digo és que esto, en un cierto canvi, modo, un hack, es no? un cambio, és una un actitud hack. Es una hacker, actitud en el sentit de hacker, canviar, per en un el costat, sentido de que estamos el que són les cambiando, xarxes por un socials, lado, lo que aquest son las ús redes sociales, alienant este i uso totalment alienante brutalitzador y i totalment completamente comercial de les brutalizador y xarxes, i comercial per de un las altre, redes, y també por otro lado, hackejar el mateix estamos sistema hackeando del el propio silenciament de sistema les del dones silenciamiento de las amb mujeres. un hashtag que també va sortir en A aquest través de un país, aquí a hashtag que l'estat también surgió espanyol, en que és este país, en el yo sí Estado te creo. español, el yo sí te creo. Sí te creo construeix El yo sí te creo una cosa que construye és algo, l'amistat política entre que dones. es la amistad La política entre possibilitat de mujeres, creure'ns a la i no posibilidad de només creernos, creure'ns, fer de la possibilitat solo de eso, creure sino a que l'altre una creemos al estratègia otro política, una y a la decisió. otra y convertirlo en una I estrategia una decisió política, que en una permet decisión, obrir aquest una gran decisión meló que surt, permite abrir este evidentment, gran com melón merda que amb surge ventilador, perquè és como merda, mierda por diguin ventilador, no, però porque això es horrorós. mierda, I tant que és para aquellos que horrorós, digan perquè que les no, que esto es violències són horroroso, y horroroses en si claro que es mateixes. horroroso, la I violencia es demostren horrorosa un en sí dany, misma que és un y dany que demuestra va un molt daño més enllà del horroroso cas que va concret. mucho más allá del Va molt caso més enllà del concreto. cas concret Va o del mucho más allá del linxament caso que pugui concreto, patir del un linchamiento que pueda personatge sufrir concret, un sinó que personaje mostra concreto. un Muestra, problema además, estructural, un problema estructural, brutal, un que problema és el estructural dany brutal, que es el causen daño aquestes brutal violències sexuals causado cap por a estas violencias cossos sexuales feminitzats, a dones, cuerpos infàncies, no? Perquè el feminizados, tema de les mujeres, infàncies és infancias, brutal, porque el no? tema de las I en infancias es brutal algun dels también. mitos ha Y en aparegut algunos de el los Me Me Too Too incest, ha aparecido per exemple, a el Me França, Too que ha incest, sigut por ejemplo, en també Francia, un incesto. tema Un tema que ha sido important. brutalmente Però bueno, importante. llavors el tema del Pero bueno, consentiment l'estem hablemos del parlant per això, perquè consentimiento. tenim tot Estamos això, hablando de tota ello aquesta por força esto, porque que tenemos ens ha toda esta vingut donada fuerza també que nos per ha venido aquestes dada mobilitzacions gracias a estas és un movilizaciones. repertori, jo diria, Y es un d'acció repertorio, directa diría digital. yo, de acción El fet directa mateix de digital. parlar de les, El hecho de les hablar violències sexuals de las violencias a sexuales les xarxes socials en redes sociales és acció es directa. acción directa. Acció directa en el sentit de que Acción salta directa en el sentido tots de els que espais programats o salta todos los diguem, espacios o programados establerts per o conduir establecidos aquests problemes. para poder conducir estos Que podrien problemas. ser inclús els grups feministes, Podrían els incluso ser los grupos feministas, evidentment, els espais legals, que los es espacios mostren legales, absolutament que se insuficients, muestran no? absolutamente Perquè insuficientes, un espai com les xarxes socials porque un pot espacio como las redes considerar-se un sociales espai més segur puede que considerarse un uns espacio más jutjats, seguro no? que unos I tot juzgados, això por ejemplo. apareix en Y aquest todo moment, esto com us surge dic, en este que, momento, que como os digo, és molt especial. No? es On muy veiem y muy aquesta especial. potència Fue cuando mateixa vimos i esta també un potencia, esta backlash molt fuerza bèstia. y también O una sigui, consecuencia reacció muy bestia, una brutal, reacción brutal, patriarcal, tremenda, que va tremenda, individualitzadament sobre que les dones que s'han atrevit se dirige a parlar. individualizadamente Això és a molt aquellas greu mujeres i que em sembla molt important tomaron la recalcar-ho, iniciativa de hablar. Y esto perquè es així grave, com el hay que procés de resaltarlo, trencar el silenci porque así es como el torna proceso un de romper el procés molt silencio col·lectiu, se vuelve en un procés proceso muy del colectivo, el backlash, proceso del rebot, del no? Que li dic, a rebote, Mèxic li el diuen efecto rebote, ahí lo denominamos en México. Si os dais cuenta, no tenemos palabras todavía para hablar sobre estas cosas, nos las estamos inventando y por eso es tan importante que todo el mundo use y hable de ello. Este rebote es individualizado. La denuncia siempre se ve acogida para que tenga efecto, para que tenga revuelo. Hay una factibilidad de este eco importante, muy importante, que tiene que ver con esta nueva sensibilidad feminista, con la que ya vemos cosas diferentes en el mundo. Pero se produce este rebote de misoginia online, con nuevas formas de violencia, muy bestias. Y también con un intento de negación del problema, para decir, oye, híjole, ¿y esto? Esto está completamente exagerado, dicen, fanatizado, dicen que no es cierto. Las mujeres siempre podemos decir que el no siempre es mucho mejor. ¿Por qué no dijo que no? Pues todas estas cosas que al fin y al cabo lo que hacen es tratar de negar un problema, porque la negación es una estrategia también de resiliencia, ojo, ¿eh? Es una estrategia para sentirnos más cómodas, porque esto incomoda muchísimo. No podemos hacer el bien, no se puede resolver todo en los tribunales, no hay leyes. Se han adecuado solo gracias a esta movilización. Se han adecuado algunas leyes gracias a ello y se han producido cambios que nos permiten
tener algunos referentes más. Pero esto a lo que tenemos que hacer frente es un cambio cultural y no solo eso, sino un cambio a otro nivel. La violencia es violencia sistémica. Lo que se revela es una violencia sistémica marcada, obviamente por un sistema que precariza la vida de las mujeres, que tiene que ver con el reparto material de la riqueza, obviamente, que ha convertido a las mujeres siempre en subordinadas, que nos han tenido en posturas y posiciones de dueñidad de los hombres. Los hombres han sido amos de nuestros propios cuerpos y destinos, y hay que romper esta situación, aunque es difícil y doloroso. Así que yo animaría, yo creo que ya acabo, ¿eh? Animaría a que entendamos el fenómeno del presente basado en la complejidad bárbara. No tenemos que resolverlo diciendo que esto está bien y esto no está bien. Lo que tenemos que hacer es respetar, animar y cuidar a todas aquellas que rompen el silencio, incluyo aquellas que hacen mediación para romperlo. Me refiero a Cristina Fallarás, por ejemplo, que está haciendo una especie de Wikileaks. Wikileaks fue la revelación de secretos de Estado y ahora tenemos Wikileaks de revelación de secretos de Alcoba. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos que seguir con esta lógica a la que me refiero en este último punto. Me los he saltado todos. Es decir, hay que contar y contarnos. ¿Cómo tenemos que contar cada una de nosotras? Y tenemos que lograr construir un archivo, una narrativa de experiencias, de relatos que nos permitan encontrarnos, identificarnos, saber lo que ha vivido otra y de decir, oye, pero si esto me ha pasado a mí también. Obviamente a mí me pasó con mis alumnas. En México, cuando vi que todas empezaban a escribir cosas en las redes, yo leía y me decía a mí misma, ¿cómo es posible? Uno de los hashtags muy importantes fue mi primer acoso. ¿Y cuál fue mi primer acoso? Tengo tantos que no me acuerdo. Pero al mismo tiempo, con la posibilidad de encontrar en el reflejo, en el espejo, la reflectividad social con las demás y con las experiencias encarnadas, la posibilidad de reconocer mi propia experiencia pasada, pero también afrontar la experiencia del presente y saber decir que no, esto es una lección a largo plazo. Lo dejo aquí. Bien, pasamos pues a la siguiente intervención, en este caso de Silvia Alberic Castellanos, antropóloga, experta en políticas de igualdad y en el abordaje del acoso sexual, así como activista feminista. Silvia nos hablará sobre todo de esta cuestión estructural, de las violencias sexuales y de algunos elementos más que podéis ver en pantalla. Adelante, Silvia. Buenos días. ¿Se enciende? ¿Está encendido? ¿Se me oye? Sí. Buenos días a todas y muchísimas gracias por haber organizado este encuentro donde podemos compartir opiniones, reflexiones y debate. Gracias por estar aquí y gracias a las compañeras también. En realidad, estamos en una mesa sobre consentimiento. Y parece que el consentimiento, o no parece, pero evidentemente es obvio que el consentimiento ha tomado mucha fuerza como concepto, como elemento central del debate en los últimos tiempos. Y parecería que esto es así porque el consentimiento sería el elemento definitorio de una violencia sexual. ¿Es violencia o no lo es? ¿Ha habido consentimiento o no? Ahora bien, ¿esto es así realmente? ¿El feminismo ha definido la violencia sexual a través del consentimiento como eje central y elemento constitutivo? En diversos espacios donde hemos debatido en los últimos tiempos, hemos visto claramente y nos han servido para recordarnos de que a veces los debates que están en primera línea nos hacen olvidar reflexiones que hemos acumulado desde hace tiempo y nos hacen ver que lo que hemos hecho nosotras es definir violencia sexual como violencias machistas. Y esto quiere decir que es una violencia estructural y que su elemento constitutivo, si hay alguno, es su estructuralidad, basada en una relación de poder y de dominio. Así pues, quizás el consentimiento sería un elemento especialmente importante, eso sí, para analizar si un acto es un delito punible o no, pero quizás no el único elemento a tener en cuenta, ni tan solo el
principal para hablar de violencias sexuales desde el punto de vista del feminismo. ¿Qué significa que es estructural? Ya lo hemos comentado muchas veces. Quiere decir que no es una cuestión de elementos aislados, que hay aspectos culturales, prácticas, actitudes que validan las prácticas, que las normalizan, que las invisibilizan, que las naturalizan incluso. Tenemos explicaciones biologicistas de estas violencias que las toleran. Y estas violencias están motivadas por una percepción de inferioridad, de vulnerabilidad o por un deseo de disciplina. Esto serviría también para decir que las violencias sexuales contra la infancia y contra personas del colectivo LGTBIAQ+, también son violencias machistas, porque también parten de esta percepción de vulnerabilidad, de no ser el personaje central en la cultura patriarcal, que es este macho dominador. Y contra la infancia es clarísima este dominio, este aprovechamiento de la vulnerabilidad. Y después, en las personas del colectivo LGTBI, pero también entre muchas mujeres, la voluntad disciplinadora de la violencia sexual. Me gustaría hacer referencia a un clásico, un libro del año 2006, La teoría King Kong, de Disney Spentes. Explica que cuando era muy joven salió un día de fiesta, le gustaba ir a conciertos y hacía autostop con una amiga en una gasolinera, pararon 3 chicos y las violaron. Y explica cómo durante muchos años no explicó que había sido violada. Y no lo hizo porque lo que no quería es que le dijeran, pero seguro que no te disgustó tanto, seguramente te gustó porque sigues haciendo lo mismo, sigues saliendo por las noches, sigues saliendo de fiesta. Y ella decía, yo asumí el riesgo a salir de fiesta, sabiendo que la sanción es la violencia sexual, pero me he callado mucho tiempo. No lo he dicho para no ser cuestionada, porque en el fondo, ¿qué decían esos 3 chavales? Putas, ¿qué hacéis a estas horas de la noche en una gasolinera? Os merecéis lo que os está pasando. Esto es la violencia estructural, que para salir de fiesta, para drogarse, para pasárselo bien, para explorar la vida, tengamos que asumir el riesgo de ser violadas. El que sea estructural significa que no basta con castigar a los agresores. Hay que abordar la estructura de género que la sostiene y también implica que está absolutamente normalizada por nosotras que formamos parte de esta estructura patriarcal. Estamos inseridas, nos hemos criado en esta cultura. Y esto implica que para nosotras mismas, muy a menudo, sea muy difícil identificar las violencias. Por eso, como decía la compañera Guiomar, hay que generar narrativas. Es importante para poder identificar aquello que hemos hecho como parte de nuestro día a día. Del día a día porque la violencia sexual se encuentra en el ámbito laboral, en el ámbito público, en el trabajo, en el ocio, en el deporte, en nuestras vidas privadas. Lo aprendemos desde muy jóvenes en el seno familiar. Así pues, ¿qué es violencia sexual? Depende, depende de la perspectiva. ¿Es una perspectiva feminista? Entonces daremos ciertas respuestas. Si es desde una perspectiva penal o jurídica, las respuestas serán diferentes. Quizás desde un punto de vista más jurídico hay que hablar mucho más sobre consentimiento porque es uno de los elementos importantes. Eso no significa que debamos de hablar del consentimiento desde un punto de vista feminista también. Es un elemento importante en lo que se refiere al empoderamiento, capacidad de expresar lo que uno quiere y lo que uno no, la voluntad, que se respete nuestra voluntad. Es importante desde un punto de vista pedagógico también, pero no es el elemento central para poder transformar. Transformar significa apuntar a las estructuras de género. Aquí optaríamos por otra pregunta a menudo planteada. ¿Podemos denominarlo todo violencia sexual? Y vuelvo a lo que comentaba. Depende de lo que queramos hacer, transformar, sancionar, reparar. Depende de lo que busquemos. Quizás en ese caso debamos de hablar de cosas diferentes. ¿Cómo se mide la gravedad de las violencias sexuales? En el ámbito penal
Hemos visto tipos de agresión, si hubo penetración, si no la hubo, el grado de violencia ejercida, si se produjeron lesiones físicas, si no, si hubo intimidación, coacciones, si hubo intencionalidad. Pero ¿qué pasa con el impacto? Esto también nos importa, sobre todo desde una perspectiva reparadora. ¿Cuál es el impacto psicológico, emocional, físico y social? ¿Cómo afecta a las relaciones sociales? ¿Cuánto dura el efecto del trauma de una violencia sexual? ¿O el contexto? El impacto varía mucho en función del contexto. ¿Cuál es la relación de la víctima con el agresor? Si es un entorno cercano, hay una sensación de inseguridad, de desconfianza incrementada. ¿Y qué pasa cuando los agresores son personas con poder social? Cuando son figuras políticas, cuando son autoridades. Esto también tiene un impacto. Así que hablar de gravedad es complicado, porque no son elementos cuantitativos, son elementos cualitativos. Y entonces, hablemos ahora del consentimiento, pero había que tener en cuenta que era importante dar contexto. Esta centralidad que tiene el ámbito penal, el consentimiento para decidir si un acto es punible o no, ha hecho que en la calle se debatiese sobre cuestiones y recordamos la violación de los Sanfermines, todo el debate sobre si era un abuso o una violación, porque se puso muy en el centro la resistencia por parte de la víctima. Y a partir de aquí, el lema "Hermana, yo sí te creo", que él haya comentado muchas veces, ese es un lema político, no es un lema que ponga en duda todo el sistema penal y cómo funciona. Esto hace que en un momento determinado se diga que el no muchas veces no es posible. No es posible un no cuando no hay abuso de fuerza, como podría ser el caso de los Sanfermines con 5 hombres contra una mujer. No es posible en un contexto laboral. No es posible en un contexto de precariedad vital y económica como resultado de un proceso migratorio. No es posible cuando es una criatura abusada por un familiar. Pero en estos casos quizás el sí tampoco sirva para nada, ¿verdad? Porque hablamos de consentimientos viciados. Por lo tanto, el no y el sí son contradictorios. Quizás son dos herramientas necesarias. Debemos de poder decir que no cuando no queramos algo y debemos de poder decir sí cuando la queramos, pero también hay que saber lo que uno desea. Hay que hacer respetar nuestra voluntad y hay que tener en cuenta la realidad. Muchas veces esto no es posible. Trátese de un sí o de un no. Desde el ámbito de la psicología, sobre todo en los Estados Unidos, donde desde hace mucho tiempo se inició este debate en los años 80, se llevaron a cabo muchos estudios, porque el consentimiento afirmativo, sobre el que estamos hablando ahora, que es el que recoge la norma actual, es aquel consentimiento expresando de forma clara, explícita, continuada, que no se ha visto expresado bajo coacción. De manera clara y explícita teniendo en cuenta el contexto. Eso también se dice. Hay muchas maneras de entender qué significa clara y explícita. Este consentimiento afirmativo, que hace tiempo que se empezó a debatir en Estados Unidos, hubo estudios de la psicología que decían, expresar de forma clara es fácil, pero en función del caso. Una relación puntual, esporádica, un encuentro sexual esporádico, no tanto. La gente no expresa tan claramente lo que quiere. Otros estudios más adelante sugieren que no, que justo es al revés, que son las relaciones continuadas, las relaciones sexuales de pareja en las que se dan muchas cosas por entendidas y no se usa el consentimiento explícito. Y después, más adelante, otros estudios se centraron en ver si las diferencias culturales hicieron
dar pie a malentendidos en la comunicación sobre el consentimiento. Y la conclusión fue que, tomando personas de diferentes orígenes, en realidad todo el mundo compartía lo que entendía como violencia sexual. Y todo esto lo digo para decir también que el consentimiento es una cuestión compleja, con muchas aristas, y que no puede definirse como que hay un tipo de consentimiento bueno o válido. O un tipo, yo diría que hay un tipo de consentimiento posible en función de las circunstancias y del contexto. Y en este sentido, hay que diferenciar lo que sería el consentimiento afirmativo del consentimiento entusiasta. Nuestro marco normativo actual no regula el consentimiento entusiasta, regula el consentimiento afirmativo. No dice que tengamos que ir con alegría a una relación sexual. Dice que debemos de acudir con voluntad. No se legisla el deseo, no dice nada sobre el deseo. Y para una trabajadora sexual puede no desear, no querer, pero sí consiente de manera afirmativa un encuentro sexual. Y esto es importante, hay que tener en cuenta y distinguir el consentimiento afirmativo del entusiasta. El otro día en un encuentro en Caladona, una jurista nos dijo, cuando uno firma una hipoteca, no la firma de manera entusiasta. Es esa la idea. Si estás firmando una hipoteca sin engaño, porque aquí también habría violencia económica, ¿eh? Hay muchas mujeres que se ven en situaciones de violencia económica firmando hipotecas que después acaban comiendo con relaciones de pareja violentas, pero partiendo de una hipoteca firmada libremente, eso es un consentimiento afirmativo, pero seguramente no entusiasta. Y esto también es importante porque si no ponemos en el centro del debate el deseo, lo que hay que tener en cuenta es la voluntad y respetar la voluntad de las mujeres y de todos aquellos sujetos feminizados, criaturas, personas del colectivo LGTBIAQ+. Otra cuestión que ha surgido en relación al consentimiento es esta idea de si estamos llevando el contractualismo liberal al ámbito de las relaciones íntimas, privadas, sexuales, afectivas. ¿De dónde surge toda esta crítica o esta reflexión? Surge de la idea de que el consentimiento forma parte de un marco que es el contractualismo, que es todo este pensamiento de los filósofos liberales que hablan del contrato social, que nos dicen, bueno, que es un poco la base de la legitimación de los estados contemporáneos y de la teoría política occidental, que dice que los seres humanos en un estado de naturaleza se linchan y necesitamos, por lo tanto, un pacto social y debemos autogobernarnos. Y este pacto social se refunda con las democracias liberales y hay quien dice que, que llevar el contrato al ámbito íntimo es llevar el liberalismo al ámbito de la intimidad. Es tener que contractualizarlo todo. Como ejemplo, los contratos de algunos futbolistas, ¿no? Para poder seguir violando y ejerciendo violencia sexual. Hay otro tema importante aquí. Hay teóricas, Carol Payman, por ejemplo, que en los años 80 ya dijeron que el contrato social de Locke, Hobbes, Rousseau, todos los teóricos, se basa en un contrato sexual para que ellos puedan ser libres, autónomos e ir pactando por la vida y hacer vida pública. Hay un contrato sexual basado en la dominación implícita de género en el ámbito doméstico, familiar, de la reproducción y la sexualidad, que es lo que permite que se dé este contrato social, perdón. Carol Payman ya nos decía, cuidado, porque el contrato social es un contrato que esconde un contrato sexual. ¿Qué estamos haciendo al hablar de consentimiento?
pues estamos llevando el contractualismo liberal a las relaciones o estamos intentando, en cambio, incidir en ese contrato social basado en la dominación de género e incorporar otro tipo de contrato que nos mire a nosotras. Bueno, es una duda que pongo ahí sobre la mesa. Y también tenemos teóricas en los años 80 muy prolíficas. Las mujeres de la librería de Milán, por ejemplo, ellas decían, por ejemplo, estuvieron en contra de legislar a favor del aborto porque decían, no debe ser un parlamento masculino quien legisle sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Es cierto, quizá intentar meter una mirada feminista en una legislación machista es una utopía, quizás complicado. Los teóricos, hoy lo lamentamos, pero ahora hemos recuperado el sonido. El contrato sexual es también la base de toda la política colonial. Han hablado de ello muchísimas teóricas. La violencia sexual se ha utilizado como base de dominación colonial. Y también la pregunta sobre todos los sujetos colonizados tienen acceso a derechos. ¿Qué pasa con las mujeres migradas? ¿Pueden consentir de un modo u otro? Os he hablado de muchas teóricas, pero os he hablado de ellas porque creo que reflejan, como decía Virginia Woolf, las obras nunca son nacimientos individuales, sino que son el fruto de muchos años de pensamiento en común. Y en realidad debemos hacer mucho pensamiento común sobre el consentimiento. Llevamos ya mucho recorrido, pero debemos seguir con ello. Y necesitamos hacerlo partiendo de este análisis profundo de las estructuras de género. Y aquí lo dejo. Gracias, Silvia. Me voy a autopresentar. Soy Laia Serra, soy abogada y trabajo en igualdad de género, derechos humanos y violencias sexuales. Aunque en la intro hemos dicho que el debate y la mirada jurídica siempre tiene esta fuerza centrífuga y lo acapara todo, consensuamos dar una serie de notas porque, bueno, es relevante lo que se ha construido allí y también el efecto social que ha tenido toda esta mirada jurídica. En primer lugar, quería abordar rápidamente una de las problemáticas que tenemos y es que hemos avanzado en legislación. En realidad, en el Estado español y en Cataluña tenemos la legislación más pionera de toda Europa. Lo estamos viendo ahora cuando se está proponiendo la nueva Directiva Europea de Violencias de Género. Nosotras vamos 15 pantallas por delante hace mucho rato y hace rato también que varios países nos están pidiendo a personas del Estado español que vayamos a compartir nuestra experiencia, por ejemplo, en Francia y en otros países donde se está intentando arrancar esta legislación específica. Lo digo para tener un poco de contexto. ¿Qué pasa? Tenemos un problema. Las violencias sexuales están enraizadas en una cultura social que se traduce en la cultura jurídica. Y a pesar de todo el trabajo realizado, a pesar de que los grandes litigios que a veces son como catapultas, como el caso de los Sanfermines, Alves y muchos otros, que quizá ocupan y esconden a veces el espacio de muchos otros casos anónimos, que son el pan nuestro de cada día, pero tienen el potencial al final de pues ser de altavoz, de hacer tambalear estructuras y a veces necesitamos estos casos para poder empujar y desarrollar interpretaciones y teorías que en otros casos no tienen lugar porque no tienen esta fuerza pública y social. Y en realidad, para analizarlo rápidamente, los mitos que dificultan los procesos de violencia sexual son los mismos desde siempre. El de la mujer vengativa. Todas las denuncias siempre buscan algo, ¿no? Un rédito económico, hacer quedar mal a alguien.
autojustificarse porque te has metido en una aventura que no puedes sostener y denuncias para autocubrirte. Bueno, las teorías más estrambóticas que os podáis imaginar. Pero siempre hay un ánimo espurio. A veces aparece menos, a veces está en una pequeña línea de flotación casi de forma imperceptible, pero ahí está, contaminando todo ese prisma. Y esto da que pensar, porque cuando abordamos las violencias sexuales siempre abordamos la materia, pero muchas veces deberíamos trabajar en los estereotipos de base, porque son los cimientos de la casa. Mientras la palabra de la mujer no tenga valor y la mujer sea intrínsecamente malévola, distorsionadora, aprovechada, vengativa, jamás ninguna construcción jurídica llegará a buen puerto, porque siempre vendrá minada de base, de origen. Esto como las dos columnas romanas que contaminan todos los procedimientos. Y luego está la letra pequeña, el resto de cosas también presentes. Porque las mujeres no denuncian en el minuto cero. A ti te agreden y tienes que ir a la comisaría de la esquina y no has tenido tiempo para procesar la experiencia, estás preocupada por las consecuencias individuales, familiares, comunitarias que se puedan desprender. ¿Qué pasa también? Esto molesta en particular, y es que en estos procedimientos se resta la agencia política de las mujeres. ¿Cuántas mujeres en estos procedimientos, uno, piensan en las demás y en todas las consecuencias que se derivan? Y yo qué sé, y si el agresor es mi vecino que acaba de tener un bebé de 6 meses, y su mujer, y si hundo al colectivo político porque estamos en un momento de confrontación política, porque voy a denunciar al señor, al machirulo de turno, y voy a hundir al partido, a la asociación de vecinos, al colectivo de turno. Constantemente anteponemos el bienestar del resto por delante de la denuncia de las violencias sexuales, y esto hay que reconocerlo. Y más en un momento en el que se nos está tildando una vez más de punitivistas, que es otra versión de la mujer beligerante, exagerada, malévola. Pero me parece importante que reconozcamos a las mujeres como sujetas políticas. Es importante dentro de los procesos judiciales, porque hay muchas de estas decisiones judiciales en estos procesos. ¿Por qué las mujeres no denuncian? Bueno, tenemos una experiencia colectiva, son procesos victimizantes, lo hemos dicho muchas veces. Efectivamente, tenemos que reconocer un trabajo colectivo, no solo de las mujeres que ponen el cuerpo y encaran estos procedimientos, sino toda la red de acompañamiento, profesionales de la psicología, colectivos feministas que acompañan, las profesionales que intervenimos en estos procesos, que caso tras caso vamos haciendo pedagogía, introducimos contenido y vamos dándole la vuelta a la mirada. Y efectivamente, pues para poner en valor colectivo, hemos tenido y hemos sabido aprovechar las oportunidades de determinados casos estratégicos que han puesto el foco precisamente en los últimos años y que han conseguido movilizar y transformar. Es importante que reconozcamos colectivamente que cuando estos procedimientos están empezando a atacar o afectar a hombres simbólicos, populistas, políticos, médicos, etc., esto es importante y esto es un reflejo de que la correlación de fuerzas sociales está cambiando. Hace 10 años ni Dani Salves ni hostias no hubiera pasado, y esto está pasando porque estamos todas trabajando codo con codo, como dije al principio. Y es importante porque el hecho de que algunas de estas torres puedan caer primero lanza el mensaje sanador colectivo. Está empezando a descartar una impunidad ancestral de las violencias sexuales y lanza el mensaje también de dar al traste con el estereotipo del hombre degenerado, alcohólico, migrante, analfabeto, toda esta construcción del monstruo, cuando en realidad
Son hombres respetables, cultos, trabajados, ricos. Son ellos también agresores sexuales. Y esto está teniendo un efecto pedagógico y social que me parece importantísimo. Dentro del resto de estereotipos que circulan a nivel social, además de las denuncias falsas, tenemos el de, uy, no, una mujer es que tú vas a comisaría y le puedes destrozar la vida a un hombre. ¿Sabemos cuál es el mito? Esto presupone que una mujer va otra vez, volvemos, con estos ánimos espurios, ¿no? Querer destrozar vidas de forma gratuita y reflexiva sin tener en cuenta lo que supone señalar a alguien. Y ya no digo judicialmente, digo socialmente. Siempre hemos perdido, nosotras, siempre, en todos los campos, el jurídico y el social. Nadie se expone públicamente, nadie denuncia, sin saber el precio que va a tener que pagar por ello. Así que basta ya, destruyamos este ánimo espurio que llevamos incorporado como una lapa. No es cierto, una denuncia de una mujer con la única palabra de una mujer, no hay condenas en este país, no las hay. No pasa esto. Porque para que haya una condena con una denuncia, toda la jurisprudencia es unánime. Esta palabra debe ir acompañada de pruebas periféricas, informes médicos, testimonios, WhatsApps. Aquí entramos en una diversidad de casos. Así que basta ya de poner en el centro de la sociedad a las mujeres como arma arrojadiza que puede destruir vidas honorables, señores honorables. Esto no está pasando, ni en los tribunales ni fuera de ellos. Avanzo. Creo yo que en el análisis social quería, y creo que merecía 4 pinceladas rápidas, mencionar la ley del sí es sí. En efecto, antes de la ley del sí es sí, el consentimiento sexual existía, ahí estaba, era un criterio delimitador, un criterio operante que emergía en todas las sentencias, pero tampoco le quitemos mérito a esa construcción colectiva del consentimiento, que viene precisamente en base al caso de Pamplona, pero muchos otros también. ¿Qué elemento cualitativo ha conllevado la aprobación de la ley del sí es sí? Para empezar, incluir la definición de consentimiento en el delito. Esto es estratégico, muy relevante, porque ya no hablamos aquí de definiciones. ¿Sí? ¿Me explico? Que la propia estructura judicial no reconocerá porque son antropológicas, sociológicas, están en aquella ley antidiscriminatoria. No, no, en el Código Penal. Y es esa estructura la que debe administrar justicia. Y otro elemento tremendamente importante, a mi parecer, si queremos reforzar esta definición, y lo hicimos, fue porque no se estaba comprendiendo el consentimiento. Le faltaba marco, contexto, feminismo y muchas cosas más. Cuando la ley determina que el consentimiento sexual no se puede presuponer, esto es un cambio de marco, porque antes había un derecho de acceso no explícito que solo paraba un no. Si tú no decías no, pues se siente, no hay delito, hay impunidad. Por lo tanto, incorporar la necesidad o el prisma de no des por hecho que hay consentimiento obliga a esa proactividad judicial, a ir a buscar el consentimiento. ¿Dónde está? ¿Dónde se percibe? ¿En qué ingredientes se encuentra? Y ahí estamos descargando la actuación de la mujer agraviada para ir a mirar más allá. Y empezamos a ver que en la cesta no hay 2 manzanas, hay 8, pero tú no las sabías ver. El contexto, la edad, los factores estructurales, las relaciones de poder, condicionantes como los que ha dicho Silvia. No todas las mujeres tenemos la misma posición social, cantidad de elementos sociales y personales que hacen que en un momento determinado haya consentimiento o no. Y esto es tremendamente poderoso. Esto le ha dado la vuelta al paradigma de los procedimientos judiciales. Hay quien tiene más resistencias, hay quien ha acogido mejor, pero el cambio será lento, como en todas las estructuras, pero está pasando y ha funcionado. En el resto de mitos que circulan sobre el consentimiento sería, bueno, pero ¿por qué? Lo decía Silvia también. ¿Por qué tenemos que permitir o es lícito que el Estado se meta en nuestras camas? Perdonad, el Estado hace mucho tiempo que está en nuestros cuerpos. Las leyes de extranjería,
el aborto, la penalización de prácticas sexuales disidentes. Lo digo porque los delitos consensuados están en el Código Penal, etcétera, etcétera. Así que cuidado. mm, Cuidado con algunas de estas afirmaciones que circulan sin fundamento alguno ni demasiada base fáctica. Voy a tener que acelerar porque no estaba mirando el tiempo. Si alguien lo puede hacer por mí, me queda una diapo. Y no quiero que Patsili se quede sin su espacio. Dime. Bueno, un momento, que me controlo yo. Me quedan 5 minutos, venga. Y como decía, una ley muy criticada por todas las excarcelaciones, etcétera, pero que ha incorporado un montón de mejoras. Desde, por ejemplo, que los jueces y juezas puedan eliminar contenidos de violencia digital como medida cautelar, algunas deudas históricas, como el hecho de que el acoso sexual en el trabajo ya no solo pueda ser cometido por los trabajadores o los jefes, sino por la persona jurídica, muchos elementos, la rehabilitación del delito de acoso, que había sido denostado por la jurisprudencia, muchos cambios que tienen una incidencia directa en las violencias sexuales. Y por fin también un concepto que creo que abre un potencial y que se está aplicando ya fuera de la violencia sexual, que es la reparación social, el empezar a mirar el impacto, la cantidad de consecuencias, cambios de domicilios, estudios truncados, parejas que se rompen, expulsiones de comunidad, formaciones interrumpidas, mujeres electas que dejan la carrera política, etcétera, etcétera. No estábamos fijándonos suficientemente en el daño y esta ley obliga a ampliar el prisma, no solo en términos económicos, sino también en términos de ciudadanía y democráticos, porque al final las violencias sexuales lo que consiguen es que nosotras estemos neutralizadas socialmente, a veces durante periodos muy largos de tiempo y que dejemos de ejercer la ciudadanía. Un pequeño apunte y paso a la última diapositiva con esos 5 minutos. La ley del sí es punitivista, es otro de los elementos que va circulando, ¿no? La ley del sí elimina la distinción entre abuso y agresión y abre la horquilla de penas. Mantiene en la mayoría de los casos las penas máximas, pero baja el tramo mínimo de penas, por lo tanto la horquilla es más amplia. En algunos casos, lo repasaba esta mañana el cuadro comparativo, en algo sí que se añade un algo, pero no es una ley, todo lo contrario, que haya aumentado el punto de vista punitivista. Y esto hay que decirlo. En cuanto a los últimos elementos para la reflexión, y cedo la palabra a la siguiente compañera. Bueno, los interrogantes de siempre, denunciar, no denunciar, sirve, no sirve. La decisión de denunciar me parece que es una decisión individual, pero no nos engañemos, que tiene que ver con un contexto. Las mujeres denuncian como pueden, cuando se dan los elementos, y son elementos individuales, pero también de apoyo colectivo e incluso de estructura social. ¿Cuándo han hablado las mujeres, por ejemplo, en el caso del Me Too? Pues cuando han sentido esa calidez, esa fuerza y han sentido que ese codo con codo les podía dar una cierta cobertura. Y ya no digo, ya ni cobertura, porque las mujeres denuncian cuando creen que se las va a comprender, que se va a entender lo que están haciendo, que se va a entender lo que están reivindicando. Porque todas llevamos esa lacra y esa lapa de la mujer vengativa y al final el juicio social es uno de los elementos inhibidores más grandes de la denuncia. Todo el mundo responsabiliza las estructuras jurídicas, pero socialmente esta es la primera inquietud de una mujer. ¿Cómo se me va a comprender cuando proceda a señalar? Es importante tenerlo presente. Denunciar o no denunciar es una decisión personal. Cabe decir que cuando se trabaja en los casos de forma multidisciplinar, la mujer tiene apoyo, apoyo en todos los sentidos, ¿eh? Y nos implicamos, pues ahí obtenemos resultados positivos y hacemos avanzar el derecho en pedagogía. Tengo que decirlo para que no caigamos en esa dicotomía de sí, no, esta polarización de no sirve de nada, uy, sí, debes denunciar.
Muchas veces las mujeres se mueven entre estos dos mensajes, ¿no? Institucional de denuncia, con una serie de expectativas que no se cumplan, o el crítico, "Uy, esto no sirve para nada, victimización, violencia institucional, yo por ahí no paso". Por último, como decía, estos días sé que es algo delicado y polémico, pero bueno, terminaré con esta reflexión. Cuando se ha hecho denuncia pública, en este caso el caso Rejón, fijaros que una vez más, en vez de pensar qué ha podido pasar o en vez de comprender a estas mujeres, el foco se pone en que, uy, una es artista y tiene muy poca credibilidad. La otra que porque habla ahora, cuando esto había pasado hace muchos años. La otra que si la denuncia anónima, qué peligroso, aquí todas podemos destrozar vidas por motivos espurios. ¿Podemos pensar un poco más allá? Y cuando se trate de juzgar las herramientas, porque todas las herramientas de denuncia se pueden utilizar bien o mal. El tweet en las redes sociales, la denuncia legal, el relato en un libro y todas estas formas. Pensemos, por favor, que detrás de estas situaciones hay construcciones colectivas como las que decía Guiomar, por lo menos dejemos el beneficio de dar la oportunidad para que estas mujeres transiten su camino. Hay que entender que en determinadas circunstancias hay herramientas de denuncia que pueden ser más comprensibles que otras y sobre todo no confundamos la denuncia pública con la denuncia jurídica. Son formatos distintos, con consecuencias distintas y con objetivos distintos. Termino aquí y le cedo la palabra a Patsili. Escucharemos ahora a Patsili Toledo Vázquez, es académica, docente, consultora experta en derechos humanos de las mujeres y una referente para todas nosotras. Y abordará estas reflexiones de cierre que buscan ver qué estamos dejando fuera. Adelante, Patsili. Muchas gracias, Laia, por coordinar la mesa y por haber hecho el trabajo de formular las preguntas de todo lo que quiero abordar en esta intervención. Quizá decir primero que yo no quería estar aquí. Cuando Montse Vila me llamó hace mucho tiempo para pedírmelo, dije que yo no quería participar de una mesa para hablar de consentimiento. Hay que hablar del consentimiento, es muy importante. Y yo dije, no, no quiero. Precisamente por todo lo que estaba apuntando Silvia. Cuando hablamos de consentimiento y cuando lo enfocamos desde esa mirada, las violencias sexuales, dejamos fuera demasiadas cosas en la realidad de las violencias y los impactos que tienen las violencias. Quiero hablar de lo que no hablamos. Y otra cosa de la que no hablamos es de cómo hablamos. Entonces, aprovecho esta estructura de preguntas que me ha hecho Laia para intentar compartir estas reflexiones. La primera pregunta, le estaba yo dando vueltas a la resistencia, ¿no? Y cómo se ridiculiza. Quizá en un entorno feminista no pensamos que esta es todavía la realidad, que hay resistencia a las violencias y que hay una ridiculización de las mismas. Y como decía Guiomar en algún momento, a veces la ridiculización, el minimizar, la negación es un modo de gestionar las violencias. Obviamente las violencias nos avergüenzan, sobre todo las violencias sexuales. Y esta normalización, justificación, minimización o trivialización incluso, muy a menudo también forma parte de nuestra gestión de la misma. Obviamente, la parte estructural, la falta de respuestas adecuadas por las instituciones,
aquí no estoy hablando del sistema penal, sino de sistemas educativos, laborales, contribuyen también a esta minimización. Recordemos, por ejemplo, que todavía hoy los niños y niñas que sufren acoso son los que terminan yéndose del colegio. Y recordemos que gran parte del acoso es por razones de género. Y no son pocos los casos en que hablamos de violencia sexual bajo el paraguas del bullying, del acoso escolar. Pero si ponemos el foco en una violencia sexual, ¿qué pasa con el resto? Obviamente, cuando hablamos de algunas violencias, el resto queda invisible. Yo celebro que hay algunas violencias que sean visibles. El tema es que sufrimos una injusticia epistémica, esto lo sabemos. Y algunas experiencias visibles, conocidas, comunicadas, y hay otras que no. Y esto no solo depende de nuestra capacidad de atención, obviamente tenemos mucha más capacidad de atención para recordar e identificar violencias cuando la persona acusada pues, es conocida, famosa, es un futbolista, un político, o cuando la persona victimizada es famosa. Intentaremos recordar esos casos y quizá pues, la atención social dura unos días más. Pero en realidad la injusticia epistémica afecta gravemente a la mayoría de las personas que sufren violencias sexuales. Y obviamente cuando se pone el foco en algunas violencias, la experiencia de quien lee sobre violencias o ve las noticias sobre dichas violencias, que nada tienen que ver con la suya, eso es muy dura. Es esa sensación de no me reconozco en este marco. Y a veces esto puede agravar la sensación de aislamiento y de desconexión que generan las violencias sexuales, porque las violencias sexuales son ataques al cuerpo que rompen esa sensación de seguridad en el cuerpo y rompen nuestra sensación de seguridad en la relación con otra persona. Otra cosa importante, cuando hablamos de una violencia sexual, a veces olvidamos el continuo de violencias, esta noción que nos dio Liz Kelly y que la utilizamos de vez en cuando para decir que las violencias por razones de género no son solo estos episodios excepcionales muy graves, sino que son un continuo de violencias visibles e invisibles, conocidas y no conocidas, explicadas y sin explicar. El tema es que la invisibilización de algunas de estas violencias, de aquellas que están silenciadas, evidentemente contribuye a mantener las estructuras que permiten todas las violencias. Y por lo tanto, a menudo, aquellas que suenan tanto hacen que las demás no tengan capacidad de poder aparecer o de ser mencionadas. Incluso cuando se dice, tenemos que hablar de las violencias, tenemos que verbalizarlas, tenemos que denunciarlas, el canal que sea más adecuado. Esto es un reto enorme. Incluso proponemos palabras. Las experiencias son un reto enorme para muchas personas que han sufrido violencias sexuales. Quizás sea un reto que muchas de ellas no conseguirán resolver durante su vida. Así que cuando hablamos de consentimiento, evidentemente no podemos abordar todas las violencias sexuales bajo el mismo marco. El foco sobre el consentimiento, de hecho, como se comentó antes, está muy relacionado con las críticas y los problemas que hemos tenido históricamente con el sistema de justicia penal. Y el foco sobre el consentimiento, en cierto modo, ha sido lo que nos ha permitido conseguir algo para poder mejorar algunas respuestas penales que durante mucho tiempo se habían basado en la violencia o en la intimidación o en la necesidad de acreditar estos elementos que no tenían nada que ver con la violencia sexual. Pero el problema de confundir violencia sexual y consentimiento es que distorsionamos también la comprensión de las violencias sexuales.
Incluso hay perspectivas que plantean que el foco sobre el consentimiento, esta tendencia, en cierto modo, distorsiona un elemento crucial del daño causado por las violencias sexuales. Y se dice, y de hecho, incluso el consentimiento es un concepto absurdo, cuando, por ejemplo, estos días estamos presenciando en directo un juicio con muchos acusados, en el que parece importante esclarecer qué persona, una persona que está inconsciente y no puede consentir. Es ridículo. Es ridículo que el consentimiento sea la palabra clave cuando hablamos de una persona inconsciente. Ni tan siquiera nos paramos a pensar que en estos casos el daño está mucho más relacionado con la ruptura de la confianza de una mujer con su marido, o la ruptura de la confianza con una mujer y su ginecólogo, o la ruptura de la confianza de una mujer con un masajista, la ruptura de la confianza de un estudiante con un profesor. Pero incluso si mantuviéramos esa idea de consentimiento, sabemos que a nivel penal que hay muchos casos que no tienen nada que ver con el consentimiento. Las violencias ejercidas contra criaturas en primer lugar, pero también otras violencias que se ejercen contra personas que no están en condiciones de consentir. Silvia lo ha comentado, pero sin ir más lejos, en contextos de guerra como los actuales, actualmente sabemos que las violencias sexuales se ejercen no solo contra mujeres, sino también contra hombres. Y hablar de consentimiento o falta de consentimiento parece una frivolidad. Cuando hablamos de criaturas y las violencias sexuales en familias, obviamente no estamos hablando de consentimiento. Por lo tanto, hay violencias de las que hablamos y de las que escribimos, polemizamos, que son aquellas violencias relacionadas con el consentimiento, y otras violencias terribles, de las cuales hablamos, pero mucho menos. Las violencias silenciadas quedan marcadas por esta injusticia epistémica, violencias silenciadas que son clave para para la buena gestión de las violencias de género. Cuando hablamos de consentimiento como foco de violencia sexual, estamos dejando fuera una parte enorme del daño, del dolor, de los impactos causados por las violencias sexuales. Otro problema de centrarse en el consentimiento que también ha comentado Silvia es la individualización del problema, como si fuera un problema entre dos personas que no se ponen de acuerdo. Es un desacuerdo, tú quieres una cosa, yo quiero otra y no nos hemos entendido. Esto también contribuye a trivializar las violencias, a banalizarlas, como si el problema fuera que las mujeres no saben lo que quieren, como si las adolescentes no supieran lo que quieren, como si el problema fuera la presión social sobre los jóvenes. Todo se empieza a mezclar el deseo con las primeras experiencias sexuales y todo esto que actualmente lleva a estudios, encuestas sobre qué quieren y qué no quieren las adolescentes. Todo esto sí contribuye a a la banalización de las violencias sexuales, yo creo. Y el otro problema es esta individualización, el problema del contrato de las dos partes, la víctima y el victimario. No estamos entendiendo que las violencias sexuales son un problema social y que todas las personas, más allá de las víctimas y de los victimarios, todos y todas nos vemos afectadas personalmente. Porque cuando agreden a tu hermana, te afecta a ti. Cuando agreden a tu hija, te afecta a ti. Cuando el agresor ha sido tu padre, te afecta a ti, o tu tío, o tu hermano. El otro problema es que hablamos demasiado sobre que el consentimiento nos distorsiona el foco y hablamos demasiado de consentimiento y demasiado poco sobre el daño. Hablamos demasiado poco sobre los impactos. Hay demasiadas cosas sobre las que no hablamos, como adicciones, violencias sexuales, síndromes
premenstruales, trastorno alimentario, enfermedades autoinmunes, sinhogarismo y violencia sexual. Cuando nos centramos en cualquiera de estos escenarios, nos damos cuenta de cómo hablar de consentimiento parece ser una frivolidad cuando nos hacemos cargo de las graves consecuencias de las violencias sexuales. Las violencias sexuales en infancia son violencias machistas también, por descontado que lo son. No son solo las violencias contra las niñas, contra los niños también. Y son parte de un continuo. Tenemos cifras. 1 de cada 3 criaturas padece algún tipo de violencia y aún así pensamos que las primeras experiencias sexuales se producen en la adolescencia, ¿no? Cuando sabemos que gran parte de las criaturas sufren experiencias de abuso en nuestro país. Las violencias sexuales contra criaturas son siempre por razones de género. Las criaturas son siempre entendidas como una especie de propiedad, como una especie de objeto. Y esto ocurre principalmente en familias, y la familia es una pieza clave en la construcción del patriarcado también. Las criaturas son propiedad del padre. Esto en nuestra sociedad es así. Tenemos el nombre y el apellido de nuestro padre. Y en nuestras familias, hermanos, primos, tíos, padres, abuelos, son quienes se benefician de las normas patriarcales y quienes, al fin y al cabo, se sienten legitimados para explotar esta posición de poder, como la explotan también en otras esferas, escuelas, iglesias, centros deportivos. Hay otra pregunta. ¿Hablamos de violencias o de discriminaciones? Yo creo que siempre que hablamos de violencias sexuales o violencias por razones de género, hablo de violencias por razón de género, no digo violencias machistas, porque tengo un tic legislativo. Yo entiendo que la ley me ha hecho daño, porque la ley nos quita nombres, se los quedan. Las leyes nos roban, roban palabras. Ahora han robado la palabra consentimiento también. Las leyes robaron la palabra violencia de género y la definieron de una manera que no es la manera en la que la entendemos nosotras. Pero cuando definieron violencias machistas, hablamos solo de aquellas violencias cometidas contra mujeres. Y yo aquí me refiero, como habéis oído, que también hay violencia por razón de género contra niños, contra niñas, contra adolescentes, contra hombres. Aunque siempre que hablamos de violencia por razón de género, hablamos de discriminación. Y las violencias por razón de género son violencias parecidas a las violencias racistas, xenofóbicas, son violencia y discriminación a la vez. Quizás sea importante hablar de violencia y a la vez hablar de discriminación, porque violencia en cierto modo creo que contribuye a esta idea individualizada de un problema puntual. En cambio, discriminación puede hacernos pensar más en los elementos más estructurales. Quizás debamos de enfocarnos más en la parte discriminatoria de estas violencias, para situarlas, ubicarlas en el contexto, para entenderlas como un problema que no es individual, sino que es un problema social. ¿Por qué se cometen violencias sexuales? Aquí hay preguntas muy profundas que no podré responder, pero sí quisiera decir que las violencias sexuales son más banales de lo que pensamos. Son mucho más banales de lo que pensamos. Y cuando pensamos que las cometen personas que no son monstruos, sino que son los nuestros, padres, hermanos, amigos, personas que pueden ser muy buenas en muchos sentidos de la vida, pueden cometer también violencia sexual. Desgraciadamente, esto que parece obvio, aún no queda claro. Y hay juicios donde va toda la familia, amigos, vecinos, para dar fe y dejar claro que el denunciado era un buen padre, un buen hermano, un buen trabajador o lo que fuera. Esto sigue pasando. ¿Es positivo utilizar el concepto de víctima? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque a veces queremos saltar demasiado rápido, a pasar a ser supervivientes. Y esto está muy bien. Llegar a ese punto está bien, pero hay que reconocer el daño
que se ha causado primero. Y reconocer el daño implica decir y reivindicar la palabra víctima. Cuando pensamos en en este 98% de violencias que no se denuncian, este 98% de denuncias que no se denuncian no se reconocen como víctimas. Pensamos que muchas de ellas aún se sienten culpables de la violencia que han sufrido. Esto también lo hacemos para poder gestionar la violencia. Preferimos sentirnos culpables para sentir que tenemos algún tipo de control sobre lo que nos ha pasado. Y por último, ¿es el debate la mejor manera de hablar sobre violencias sexuales? Yo creo que no. Yo creo que no. Y de hecho, esta era otra razón por la cual no quería estar en esta mesa hasta que me dieron garantías. Garantías de que no sería un debate entre posiciones. El debate no es la herramienta, porque nos polariza y está muy vinculado con las preguntas 1 y 2. Y la polarización es una simplificación que no nos permite ver la complejidad de un problema social como este. El problema no son las víctimas y los victimarios. No hablo de bandos. Cuando leo artículos últimamente se habla de bandos y hablamos de hombres infiltrados en los espacios feministas que son en realidad un machista disfrazado de feminista. ¿De verdad? ¿Estamos ayudando a entender la complejidad de las violencias de esta manera? Cuando pensamos que esta polarización que en cierto modo está promovido por el sistema penal con víctimas y victimarios, agresores y víctimas, el sistema penal obviamente está hecho para hacer efectiva la responsabilidad de aquel que es individualmente responsable, pero si estamos hablando de violencias en el ámbito sexual, es decir, de violencias sexuales, hablamos de una violencia social que tiene que ver con todo el mundo, donde solo pensando en términos de víctimas y victimarios no nos sirve, porque no nos podemos ubicar. ¿Dónde estoy yo? Como amiga, como hermana, como vecina. Puedo estar del lado de cualquiera de los dos. Cuando salgamos de esta polarización encontraremos respuestas diferentes, creo yo. Y ya está. Muchas gracias. Antes de abrir el turno de preguntas por parte del público, yo creo que los tiempos están clavados, vamos muy bien, así que permitidme que use un minuto para plantear tres cuestiones que quería que se comentaran en esta mesa y que creo que son relevantes. Por un lado, la reflexión colectiva sobre el momento en el que nos encontramos. Como parte de las estrategias que están causando daño a las mujeres y a los feminismos, tenemos la deslegitimización y la definición de conceptos. Antes nos referimos al punitivismo, pero también podríamos usar otros términos. Ahora resulta que las violencias no son violencias, sino que son conflictos interpersonales o malestares o subjetividades. Tenemos que ser cautos porque hemos tardado muchísimos años en construir conceptos trabajados, pensados, validados y obviamente siempre abiertos a la revisión, siempre con la posibilidad de cuestionar si, como decía Pachi, tenemos solo estos conceptos. Por otro lado, un apunte sobre violencias sexuales que necesariamente quería comentar hoy. Estamos constantemente pensando en las mujeres que denuncian, por así decirlo, pero quisiera compartir que hay un fenómeno cada vez más extenso, presente, muy, muy presente, que es el de todas aquellas mujeres represaliadas por haber realizado denuncia pública de una violencia sexual. No hablamos de esto. Y cada vez más hay más casos en los que las mujeres se ven afectadas, mujeres
de relevancia, pero también muchas mujeres anónimas, vecinas, compañeras. Ojo con esta tendencia, está pasando. Y desde la antirrepresión feminista tenemos que saber y tenemos el deber colectivo de acompañar a estas mujeres. Y un último apunte también en clave positiva. Creo que tenemos que poner en valor el hecho de que en Cataluña estamos haciendo un trabajo espectacular en torno a las violencias sexuales. No solo desde los colectivos, los acompañamientos, las entidades o las instituciones. A veces algunos de estos trabajos no se conocen lo suficiente y también tienen un efecto sanador para todas aquellas inmersas en los procesos judiciales que acabaron con un buen resultado pero fueron victimizadas, las que no denunciaron tan bien, las que acabaron con un resultado no concluyente o negativo. Y también quisiera citar una de las últimas tareas que generarán o que se diseminarán en el Estado, como es el nuevo protocolo de identificación de violencias sexuales del Instituto de Medicina Legal y Forense de Cataluña, que se acaba de publicar y que será una herramienta más muy valiosa y que seguramente generará tendencia o reflexión en otras herramientas de estas características. Y podría dar muchos ejemplos más de espacios de debate, de conferencias, de publicaciones, de experiencias colectivas de acompañamiento. Pero no estamos hablando suficiente. Todas y todos los casos judiciales que avanzan y transforman el derecho tienen detrás a muchas personas. Reconozcamos su trabajo, su labor, y ahora sí, lo dejo ahí, ya he dicho lo que quería decir. Abro el turno de pregunta y de reflexión colectiva. Ahora que hemos ajustado los tiempos, que haya preguntas, ¿no? Porque si no, seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, si es una reflexión, no, ¿eh? Pero si es una pregunta, decidnos para quién va dirigida. Gracias a todas. Una pregunta muy breve. Silvio Alberic empezó diciendo que había teorías biologicistas que amparaban la violencia. ¿Puedes desarrollar un poco más ese comentario? Lo que quería decir es que en todas las explicaciones sociales y culturales que se han dado de la violencia, se han dado explicaciones de que la testosterona es responsable de la violencia. Esto es una explicación biologicista, que en cierto modo naturaliza las violencias. Hay una anécdota. Cuando estuve estudiando antropología, recuerdo que leí un libro de un antropólogo que explicaba una situación de un pueblo en Papúa Nueva Guinea, donde las mujeres son vistas como seres contaminantes y los hombres evitan encontrarse con ellas. Y cuando hay o cuando es necesario reproducirse, hay toda una persecución por parte de los hombres a la familia de la mujer, hacia el hombre, es decir, el hombre que va a ser violado, que tiene una respuesta fisiológica, como hemos visto en agresiones sexuales, donde hay respuesta fisiológica por parte de mujeres para poderse reproducir. ¿Por qué lo digo? Pues porque esta anécdota me hizo pensar, oye, siempre habíamos pensado que era la testosterona la que violaba. Es una estructura social, cultural, es una norma, una validación de esta práctica. Ya está. Buenos días a todas. Muchas gracias por las
interesantes presentaciones que nos sitúan en la realidad que estamos viviendo. Mi pregunta o comentario sería, ¿por qué la palabra violencia se utiliza para denominar a una mujer que ha sufrido una agresión? Yo me inclinaría más por... A ver, yo creo que esta terminología disminuye la validez de la persona, el valor de la persona, y me inclinaría más por agredida o atacada, que también tendría una cierta repercusión en el ámbito legal. La víctima es quien sufre la agresión, pero es agredida y atacada. Entonces creo yo que esta reversión de la terminología aportaría más a una posible solución en relación con todo el sufrimiento, esta situación de agresión, porque algunos estudios indican que una persona agredida sexualmente, ya sea en el ámbito de una pareja, de una familia o en cualquier otro ámbito que vosotras habéis explicado y comentado, son más de 10 años, incluso con apoyo y terapia, los necesarios para que una persona más o menos pueda intentar llevar una vida sin sufrimiento. Así que la reflexión en esta mesa o la mesa que quisiera o el comentario que quisiera compartir con vosotras es ¿por qué no se cambia esta palabra? ¿Y por qué no denominamos a la mujer, al hombre, la mujer, el niño, la niña como agredida y atacada? Gracias. Respecto de la reflexión sobre la terminología, cuando se estuvo tramitando la ley del sí es sí, hubo una serie de debates colectivos. Y yo, por ejemplo, era partidaria de, en lugar de abuso y agresión, esto es una opinión propia, pero yo prefería denominar a las violencias sexuales como atentados contra la libertad sexual. ¿Por qué? Pues porque por un lado, con la ley lo que se pretendía era superar el ámbito físico y tener un contexto más amplio, porque hay violencias sexuales donde no hay interacción o contacto físico, y porque, como ocurre con los delitos de tortura y contra la integridad moral, donde la denominación del propio delito tiene que ver con la integridad, que es la incolumnidad de la persona. Y el atentado contra la libertad sexual era un concepto mucho más amplio que, que no estaba tan relacionado con abuso o agresión, que tiene una connotación social muy arraigada. Por ejemplo, cuando se produjo el beso forzado de Rubialos, se generó mucha polémica, ¿no? Sobre si se podía denominar agresión o no. Y añado que situaciones como la de Rubiales han existido sentencias diversas en el ámbito laboral y penal. En este caso ha adquirido relevancia pública con este ejemplo. Pero bien, es importante usar la terminología adecuada. Y en este sentido entramos en esta confrontación. Como explicaba Silvia, ¿quién tiene que definir los conceptos, los nombres, las nomenclaturas? ¿Estamos consiguiendo ser nosotras desde los feminismos las que acotamos estos conceptos? ¿O en este caso el concepto de víctima se ve impuesto por el sistema judicial, donde hay una serie de categorías y clasificaciones y ahí estamos y si no eres víctima no eres nada? Es un debate interesante y efectivamente podríamos plantearnos si las clasificaciones y denominaciones están poniendo suficientemente el daño y el impacto en el centro, como decía Pachili. Añado una cosa más. Me gustaría decir que las palabras que cada persona considera son las más adecuadas varían mucho. Hay personas para las que, por ejemplo, hablar de abusos es más fácil que no hablar de agresiones. Aunque la palabra abuso legalmente ya no queda enmarcada dentro de la nomenclatura jurídica actual, pero ese es el marco en el que todavía algunas personas
emplean ese tipo de terminología y consideran una palabra digerible, por decirlo de alguna manera. Aún así, yo sigo pensando que es un gran paso poder llegar a reconocernos como víctimas, porque es reconocer el daño. Y el daño de las víctimas, víctimas de asesinato, de robatorio, de robos, es una víctima más, no es una categoría diferente de las violencias de diferentes tipos que tenemos en el mundo. Y entiendo que para muchas personas no sea una palabra agradable. De hecho, no lo es, no es una palabra agradable. Decir víctima no es agradable. Considero, pero que es un paso importante. Sobre todo por lo que decíamos antes, las violencias sexuales, todas, también las violencias contra criaturas, los adultos siempre han sentido, todos han sentido que son culpables de la violencia sufrida y decir yo he sido víctima de la violencia que sufrí es un gran logro. Yo también agradezco tu intervención porque creo que es muy importante que pensemos en estas palabras. Por un lado, tenemos todo el aparato jurídico y la forma en la que se construyen los conceptos, pero esto es un tema inefable que por fin se está planteando y estamos intentando nombrarlo, designarlo. Así que creo que no es un tema cerrado. Si nos sentimos más cómodas con una palabra u otra, lo tenemos que tratar colectivamente. De la misma manera que todavía no queda claro qué es abuso, qué es consentimiento, qué es agresión, qué es tal, qué es cual para el sentido común de las personas. Lo tenemos que decir y tenemos que ver cómo nos identificamos, cómo nos sentimos cómodas. Agradezco tu intervención, Pachili, porque creo que la palabra víctima es muy importante porque pone el daño en el centro y porque la vergüenza de cambiar de lado. No puede ser que las víctimas además digan no, ser víctima es como una especie de pasividad. Es como aceptar que todas las mujeres somos víctimas. Yo creo que es un discurso muy perverso. Y cuando lo que demuestra esto es que reconocemos que hay un daño estructural. Y en este sentido somos víctimas todas, todos, en el sentido de que vivimos en un sistema patriarcal que nos ha construido una manera de relacionarlos que se basa muy a menudo en la denominación y en las relaciones violentas. En este sentido, el patriarcado es exactamente esto. ¿Cómo lo nombramos? ¿Cómo podemos visibilizar esta parte de nuestras experiencias, de estos cuerpos que no hemos podido plasmar en palabras, sino que se han tenido que ver y explicar a partir de palabras dichas desde el patriarcado, desde la vista de los hombres? ¿Cómo podemos empezar a hablar sobre ello? Por eso se pide coherencia a aquellas mujeres, personas, cuerpos feminizados, personas de todo tipo, que rompen el silencio respecto de las violencias sexuales. Se les pide que digan exactamente qué etiqueta les corresponde y cómo deben definirse. Estamos aprendiendo a nombrar, a visibilizar y a empatizar, así como a reconocer este daño, para poder hacer conciencia, porque solo si somos conscientes podremos decir no o podremos evitar que se reproduzca. Creo que es muy importante. El campo de batalla del lenguaje es importante, que no se clausure, que no nos veamos obligados a decir, pues esto no, pues porque aquí no pasó nada. Bueno, yo creo que tenemos que volver a la autoridad epistémica, a las víctimas. Quizás tú no lo entiendas, pero es importante romper el silencio. Y este proceso es colectivo, que nos llevará tiempo. Quería comentar algo que, bueno, un problema que tenemos quizá es de qué contenido hemos llenado la palabra víctima, porque parece que las víctimas son una identidad sin agencia constitutiva, es decir, soy víctima, no soy nada más. Se puede ser víctima y se puede ser víctima con capacidad de decisión. Tenemos muchas actuaciones paternalistas, no solo del sistema judicial, sino de todo el sistema de atención a víctimas. Casi se les dice qué deben hacer, cómo hacerlo y cuál es la forma válida de rehacer su vida, como si la vida fuera solo esa parte que ha quedado dañada por la violencia. Y creo que
Es importante asociar la palabra víctima al daño para incorporar esta mirada restaurativa, lo que significa que las víctimas tienen agencia en los procesos restaurativos. Las víctimas expresan sus necesidades, las víctimas llegan a pactos sobre cuál es la forma de reparar dicho daño. Una víctima no es una persona desempoderada y una víctima es víctima, pero a su vez puede ser superviviente. De hecho, todas las víctimas, a excepción de las cuyas vidas han terminado por culpa de la violencia, de hecho, incluso aquellas que han sido asesinadas durante mucho tiempo han sido supervivientes de la violencia. Es decir, se es víctima y se sobrevive a diario. Esta culpa que arrastran pues la infancia, las mujeres que han consentido en un ámbito como el laboral, donde hay muchísima culpa también. Todas estas personas utilizan la culpa para sobrevivir. Y hay que tener en cuenta que víctima no es un término simplista que implique a una persona sin capacidad alguna de autonomía ni control sobre su propia vida. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, porque estamos ya en el horario previsto. Cada caso ha sido totalmente diferente y particular en su contexto. Hay de todo y hay, por ejemplo, denuncias de las mujeres que trabajan en los barcos, las mujeres en el mar, todo tipo. Y de repente se crea una comunidad de escucha que posibilita que puedan salir las denuncias en ese ámbito, las palabras, las experiencias, y que se rompa el silencio de forma colectiva. Por ello, el Me Too, este tipo de denuncias, no son individuales en el fondo, porque cuentan con este ámbito de escucha amplio. Y lo que le diríamos a tu prima, a esa persona, es que llegará el momento. Yo creo que estamos seguras de que estamos rompiendo unos silencios impresionantes y esto sigue adelante. Todo lo que está pasando ahora mismo en el Estado español, en México, ya lo han vivido, ya lo hemos vivido y es calcado el momento de la gran eclosión mediática, no solo en redes sociales. Hay que entender el gran papel que desempeñan los medios de comunicación, más hegemónicos en la reproducción y visibilización, incluso la banalización de toda la gran respuesta. Luego el revés, la acusación contra las mujeres que han iniciado. Bueno, me parece que es un fenómeno que ya nos ha cambiado la sensibilidad social y que poco a poco vamos cogiendo potencia para entender y poner palabras a lo que nos ha sucedido a nosotras mismas, en palabras de las demás.
Esto ha pasado, sí, sí. Por ejemplo, todos los casos de feminicidios en el hashtag Cuéntalo. Así, y la anonimización también es una estrategia colectiva. Publicarlo de forma anónima en redes sociales. Lo que ha estado haciendo Cristina Fallaras en su Instagram es esto, anonimizar y publicar. Y el hecho mismo de escribir, de publicar tu historia, tiene un papel de resiliencia de algún modo, porque lo has contado. Por lo menos ahí queda. Una pequeña reflexión final en respuesta a la pregunta y con esto cerramos porque vamos tarde. Me parece que es un tema especialmente relevante de cómo conciliar la situación individual de las directamente agraviadas con la gestión y la denuncia pública. Es un debate que hemos tenido a nivel colectivo durante muchos años y hay que ir con pies de plomo, porque efectivamente a veces la gestión colectiva, la acción de denuncia del entorno puede conllevar pues, una serie de roturas, de consecuencias, un efecto dominó que puede tener una repercusión directa en esa persona que en ese momento no quería o no estaba preparada o ha decidido definitivamente aparcarlo y seguir con su proyecto vital. Así que sí me parece que no se puede actuar de forma unilateral y hay que intentar siempre tener en cuenta pues los cuidados, los consensos para ver cómo se hace la acción colectiva con las personas directamente agraviadas. No es tontería alguna y merecería otro debate amplio y profundo, porque a veces las repercusiones, incluso con la mejor de las intenciones, decir, bueno, pues si ella no habla, sacaremos la fuerza colectiva, reconoceremos su caso, queremos que no vuelva a pasar, que ella se sienta sanada por la respuesta colectiva, los efectos pueden ser otros. Así que, bueno, consenso, escucha y estrategia. Una frase solo. Nada que se haga contra la voluntad de una mujer es aceptable. No, ni con la mejor de las intenciones. Muy bien, aquí lo dejamos. Gracias a todas. Espero que os llevéis reflexiones porque esta era la idea. Gracias.